Muy, pero muy buenos días. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que Dios coloque en su vida paz. Amado hermano, amada hermana, estoy haciendo este video que espero llegue a las personas que sea necesario, que lo necesite. Espero en el Señor que así les llegue a las personas que realmente lo necesiten. Quiero hablar muy cortito porque tengo poco tiempo, alrededor de 15 minutos. Quiero expresarle que estamos viviendo en un tiempo que se llama apostasía. La palabra apostasía significa que no siguen el verdadero evangelio, sino que han torcido sus veredas. ¿Ya? Dentro de eso han existido 3 evangelios distintos que ya está en la tierra y hace ya muchos años se ha ido predicando este evangelio, o mejor dicho, estos evangelios que son diferentes al evangelio real del Señor Jesús. Estos evangelios es el evangelio de Caín, que es el evangelio de la injusticia. Luego viene el evangelio de Coré, que es el evangelio del terror. ¿Ok? Cuando se le habla del evangelio del terror, es cuando a las personas se le predica un evangelio distinto diciendo: Cristo viene ya, el fin del mundo se acerca. Ese es el evangelio del terror. Existe un tercer evangelio que es el evangelio de Balaam. Este evangelio es el evangelio de la prosperidad, que por amor al dinero enseñan a las ovejitas a amar el dinero. Por tanto, lo hacen fornicar espiritualmente. Y la verdad de las cosas, amado hermano, amada hermana, lo que he visto en mi poca trayectoria en el cristianismo han sido cosas que no son correctas. Y la verdad de las cosas que quiero entregar una pequeña enseñanza con respecto a la doctrina de Cristo y quién realmente son los anticristos. ¿Por qué es necesario esto? Porque me he percatado a través del tiempo que nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos testigos de Jehová, nuestros hermanos evangélicos y los mormones, no lo sé, pero sí me he percatado en este ámbito que no conocen cuál es la doctrina del Señor Jesucristo. No la conocen. Ellos han leído, como han leído mucho la palabra, pero lo que más me llama la atención, que con mucho respeto a mis hermanos católicos, los curitas o los sacerdotes o los padres, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, estudian 7 años en una universidad para transformar su vida espiritual en una carrera universitaria. Y tanto estudio, yo me he preguntado estas cosas, ¿por qué no conocen la doctrina del Señor Jesús? Y así también con muchos teólogos que son del movimiento protestante, ¿verdad? Entonces esas cosas me llaman muchísimo la atención. Y quiero entregar esta pequeña enseñanza con mucha humildad, con mucho temor de Dios y esperando que le llegue esto a las personas que realmente tienen que llegarle. Amén. Si esto es un grupo pequeñito que le llegue, bueno, a este grupo pequeñito es Dios que de alguna forma le ha hecho llegar este conocimiento que para el resto no se lo ha llegado, y es increíble. El Señor dice que el reino de los cielos es un secreto y este secreto solamente se lo da a sus hijos, se lo da a sus discípulos. Así es que le entrego este pequeño conocimiento, amada hermana y amado hermano.
La doctrina de Cristo, cuando habla de la doctrina de Cristo, lo está hablando en el libro Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Nos vamos a saltar el versículo 8, leemos el versículo 9, 10 y 11. ¿Ya? Para que usted tenga una claridad, la doctrina del Señor Jesucristo es el amor. Eso es la base del Evangelio. Es el amor representado en los 10 mandamientos del amor. ¿Ok? Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, en la Biblia Reina Valera tiene un título que le colocaron Doctrina de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Dando a entender, ¿verdad?, que no todos los hijos andan en la verdad, sino que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Conforme a qué? Al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Lo que acabo de explicarle, ¿verdad? La base del Evangelio es el amor, la doctrina de Dios. Y esa base está representado en los 10 mandamientos del amor. Ese amor está representado en los 10 mandamientos del amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera pues que se extravía y no persevera en esta doctrina de Cristo, ¿verdad?, que la doctrina del amor, representado en los 10 mandamientos del amor, no tiene al Espíritu Santo, no tiene a Dios, dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no porta al Espíritu Santo. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo, porque el Espíritu Santo habita en la persona, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Como queda poco tiempo, quiero hacerle mención muy cortito, amado amiga y amado amigo. Las personas cristianas que llevan mucha cantidad de tiempo en el Evangelio, yo les he preguntado esto y muchos no lo saben. Entonces, es necesario que nosotros debemos informarnos y estudiar los santos mandamientos de Dios. Yo les he preguntado sobre los mandamientos y ellos dicen, sí, lo sé. Le he preguntado, ¿cuál es el mandamiento número 3? No lo saben. ¿Cuál es el mandamiento número 6? 7, 8, no lo saben. Le he preguntado, le he pedido que por favor puedan explicar el mandamiento 5 y no saben explicarlo. Explicar el mandamiento 8, no saben explicarlo. Entonces la gente, nuestros hermanos, no lo saben, no conocen que esa es la doctrina de Cristo. Ahora quiero revisar quiénes son los anticristos, porque el tema es grave. Dice la palabra de Dios que los anticristos, ¿verdad? Vamos a ajustar un poquito la cámara ahí. Los anticristos no guardan los mandamientos del Señor. Esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3, 4, 7, 18, 19, 22, 23, 24, tal como usted lo puede ver ahí en su pantalla. ¿Por qué se lo tengo que desglosar de esta forma? Para que usted pueda entender
que lo que le estoy hablando, que los anticristos no guardan los mandamientos del amor. Entonces tenemos que leerlo en el nombre del Señor también. Y dice la palabra, versículo 3 en adelante, lo que usted está viendo ahí en pantalla. Voy a agrandar un poquito más. Ok. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Recuerden que Dios también le llama al Espíritu Santo, le llama el Espíritu de verdad. Entonces, cuando dice la verdad no está en él, también nos trata de decir que el Espíritu de la verdad no está en él o en esa persona. ¿Correcto? Sigo leyendo, dice versículo 7. Hermano, no les escribo un mandamiento nuevo, al igual que lo que acabamos de leer en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Aquí estamos revisando lo que son los anticristos. Y dicen las mismas palabras. Dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos del amor que hemos tenido desde el principio? Son los mandamientos que se le entregaron a Moisés, ¿verdad? Que es la ley del amor. Entonces dice, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis tenido desde el principio. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene y ahora han surgido muchísimos anticristos. Por esto conocemos y sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Ellos también guardaban, ¿verdad?, la doctrina de Cristo. Ellos también guardaban la doctrina de Cristo. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hubieran permanecido en la doctrina de Cristo. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Correcto, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. De la forma que lo explica. Voy a bajar un poco para que usted también lo vaya leyendo. Correcto. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Y mire lo que dice acá. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué es lo que estamos presenciando? Los 10 mandamientos del amor, ¿verdad? Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice nuevamente, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos dice, todo aquel que guardamos sus santos mandamientos, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. En el libro de 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No sé si se alcanzará a leer. Voy a cortarle un poco. 1 de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estamos hablando de los mandamientos de la ley del amor, ¿verdad? Los 10 mandamientos que fueron dados al profeta Moisés. Esos mandamientos nunca han sido abrogados porque es la ley del amor y el amor nunca va a dejar de ser porque Dios es amor. Primera de Juan 4:16, que usted también lo lee, dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Verdad? Y el Señor Jesús a nosotros nos enseña esto. Y quiero entregar esta pequeña enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón de entregarla porque hay muchas personas que no conocen esta enseñanza. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de los 10 mandamientos del amor, ¿verdad? Que es la ley del amor. ¿Y quiénes son los anticristos? Aquellos que no guardan los 10 mandamientos del amor, ¿correcto? El tiempo se acabó, así es que espero esto les sirva y les llegue. Con mucho amor fue hecho este video.
Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, un abrazo y que les sirva. Amén. Chao, chao.